Bien, habíamos llegado al versículo 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos y habíamos visto una introducción y habíamos llegado hasta la ascensión de Jesús, ¿no? Y nos quedamos con los discípulos mirando al cielo cuando Jesús se iba, ¿no? Después de que Jesús conversó con ellos y les dio mandamientos, dice el mismo autor de Hechos, y que se le aparecen dos seres resplandecientes, dos ángeles, dos varones, y que les dice esta palabra tan esperanzadora para ellos en ese momento y para nosotros también, ¿no? Este mismo Jesús, así como ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto irse, ¿no? Entonces quedaron mirando al cielo y esto les hace bajar la vista y les da ese consuelo tan maravilloso, porque considerábamos, no sé si se acuerdan, tratando de imaginar lo que habrán sentido, lo que sentiríamos nosotros, decir, ¿cómo puede ser, no? Que ahora que justamente Él ya estaba resucitado, que ahora se va otra vez y nos deja. Pero dice, y tenemos que analizar con el Evangelio de Lucas el final, cuando Lucas nos hace en el final de su Evangelio, del primer tomo, nos dice que ellos, después de haberle adorado, una vez que fue llevado arriba al cielo, Jesús, estoy leyendo Lucas 24, versículo 51, ellos, después de haberle adorado, dice el 52, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor, a Dios. Amén. ¿No? Así termina Lucas. Entonces, acá podemos hacer la combinación de los dos pasajes y vemos que una vez que ellos vieron que Jesús se fue y que estos ángeles le dieron esa palabra de aliento, de esperanza que hasta ahora permanece, ellos le adoraron a Jesús y se fueron tranquilos y con gozo, con la expectativa de dos cosas, de que este Jesús va a volver y de que pronto vendría la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, que Jesús les había dicho que se queden en Jerusalén hasta tanto viniera la promesa del Padre. Estábamos más o menos en el día 40 después de la Pascua, después de la muerte de Jesús. O sea que estuvieron unos 9-10 días esperando la promesa del Padre. Y el versículo 12 arranca así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Por qué Lucas hace toda esta aclaración y explicación? Nos explica, menos mal, nos explica que ellos bajaron del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Nos cuenta que el monte del Olivar está cerca de Jerusalén, más o menos en la distancia de un día de reposo. Según la tradición judía, un día de reposo se podía caminar hasta 1 kilómetro, más o menos, ¿no es cierto? 1 kilómetro, por ahí. Más que eso no, porque si no ya era un trabajo. Entonces, si había que moverse, hasta 1 kilómetro. Pero ¿por qué Lucas hace esa aclaración? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Es decir, a Teófilo. ¿Y Teófilo era judío o no? No. Entonces Teófilo sabía que el Monte de los Olivos estaba a más o menos 1 kilómetro de Jerusalén. No, ni siquiera sabía dónde estaba el Monte de los Olivos, ¿no? Entonces por eso esta aclaración. Y como nosotros tampoco somos judíos, ni tenemos idea, porque alguno estuvo en Jerusalén, alguno pudo viajar, ¿no? Bueno, yo tampoco. Entonces me viene espectacular esta aclaración, para poder imaginarme cómo fue, porque la idea nuestra es tratar de viajar en la imaginación a ese lugar para, en ese contexto, entender realmente lo que pasó y lo que la palabra nos quiere contar a través de los escritos, en este caso, de Lucas. ¿Se entiende? Entonces, presten atención a todos estos detalles, porque uno dice, bueno, ¿y para qué me lo dice? Bueno, qué sé yo, que está a 1 kilómetro, a 10 kilómetros. Pero no, esto está en un contexto de que está escrita para un no judío. Por eso este libro fue escrito en griego, para un no judío. Por eso Lucas se esfuerza en aclarar ciertas cosas, el significado de ciertas costumbres judías,
que para cualquier judío era normal, ¿no? Es como que si vamos a otro lado y tenemos que explicar el reviro para nosotros, ¿no? ¿Qué es el reviro? Entonces, y nos sentamos a comer reviro. Y bueno, si estamos en otra provincia, tenemos que explicar qué es lo que nos sentamos a comer para que entiendan el contexto. ¿Me explico? Bien. Entonces, esa aclaración nos sirve. Y dice, y entrados, ¿a dónde? ¿A dónde fueron? A Jerusalén. Entrados a la ciudad, subieron al aposento alto. ¿Qué era un aposento alto? Aposento era una habitación, una sala, se ve que era grande y estaba en un primer piso, es decir, era una casa de personas acomodadas, porque la casa, vamos a ver, que albergaba 120 personas ahí en ese aposento alto. Entonces fueron al aposento alto. Lo que se cree es que era el mismo lugar donde celebraron la Pascua 40 días atrás con el maestro. ¿Se acuerdan? Que el maestro les mandó a buscar que vayan y hablen con determinada persona y les diga, queremos preparar la Pascua. ¿Se acuerdan de ese hecho? Bien. Fueron al aposento alto donde estaban viviendo Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé y Mateo y Jacobo, el otro Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Es decir, estaban todos los discípulos ahí. Y uno dice, ¿por qué estaban todos juntos? Y bueno, porque ellos no tenían casa en Jerusalén. ¿Dónde vivían los discípulos? ¿De dónde eran? De Galilea. ¿Dónde estaba Galilea? Al norte. Entonces en Jerusalén estaban en ese lugar. Evidentemente que el dueño de casa, el que les prestó la casa, si consideramos que esa casa es la misma que usaron para la última celebración de la Pascua de Jesús, entonces evidentemente que el dueño de casa era un discípulo, era un creyente del maestro, y en esta situación en que quedaron pobres, con miedo, con temor a la persecución, si mataron al maestro, ¿qué van a hacer con nosotros? Seguían ahí de prestado todos esos días, porque Jesús le dijo, quédense en Jerusalén. Entonces no sabemos las condiciones en que estaban ahí, pero sí sabemos que estaban ahí, y eso es lo importante. Y estaban obedeciendo el mandato, uno de los mandatos de Jesús. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Todos estos, los discípulos, que eran en ese momento 11, perseveraban unánimes en oración. Perseveraban unánimes en oración. Claro, el maestro se había ido. Y ahora lo único que nos quedaba era estar unidos. ¿Unidos en qué? En la esperanza de que Él va a volver, con la expectativa de qué iba a pasar ahora con esta promesa. ¿Qué es lo que iba a pasar? Yo les decía la semana pasada, para nosotros es fácil porque sabemos cómo termina la historia, ¿no? Le podíamos decir, mirá, va a pasar esto, bla, bla, bla. Pero ellos no sabían cómo iba a ser esa investidura de poder de lo alto. ¿Qué es lo que iba a pasar? Así que estaban con esa expectativa y, por supuesto, atentos, no tenían otra cosa para hacer estando ahí, cumpliendo el mandato del Señor de quedarse ahí, atentos a lo que iba a pasar en oración. Acá aclara y ruego, pero en la mayoría de los manuscritos más antiguos esto y súplicas o ruego no aparece, ¿no? Entonces a veces es la aclaración de algún copista. Pero sí aparece que estaban unánimes, unidos más que nunca, ya que no tenían al maestro, ahora estaban unidos entre ellos en oración. Imagínense, contando las experiencias de todo lo vivido en estos 40 días que Jesús se les apareció. ¿Sí? Así que había de qué ocuparse. Y también estaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué mujeres? Que venían también, dice que servían al maestro con sus bienes. Le cocinarían, le facilitarían ropa, no sé qué harían, pero las mujeres también en un rol importante. Fíjense en Mateo 27, 61, podemos ver. Ahí al final de la vida de Jesús, 61.
Dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Claro, las mismas que fueron el día de la resurrección a rendirle el tributo creyendo que Jesús estaba muerto todavía, ¿no? En Marcos 15, 14 también podemos ver que aparecen ciertas mujeres. Algunas están nombradas, otras no. Marcos 15, 14. Dice, Marcos 15, 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y también estaba Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas mujeres que no las nombran, pero que habían subido con él a Jerusalén. Así que si bien estaban los apóstoles ahí, también estaban estas mujeres importantes. Y menciona específicamente Lucas a María, y fíjense, aparecen acá los hermanos de Jesús. Fíjense que dice acá, vuelvo a leer. Y estaba la madre de Jesús con sus hermanos. No con los hermanos de la madre de Jesús, sino con los hermanos de Jesús. Hermanos que habían sido incrédulos y se habían burlado inclusive de Jesús al principio, hacía poco tiempo, ¿no? Fíjense, vamos a ver eso en Marcos 3:21. Marcos 3:21. ¿Dónde está el 21? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron... Sí, está bien. Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de él, porque otra vez. 3:21 y 34 y 35. A ver. He aquí, claro, el 34 dice, mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí tu madre y tus hermanos, porque mi madre y mis hermanos. Y Jesús dice, bueno, en realidad mi madre y mis hermanos y cualquier familiar es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero Jesús tenía hermanos, también está en Lucas 24:10 si lo pueden ver, ¿no? Juan 7:5, a ver, Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en él, porque después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, dice el versículo 1, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer, como diciendo ninguno que quiere ser famoso, lo hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, fíjense, uno de sus hermanos se llamaba Santiago, Jacobo. Y tenemos Jacobo, el discípulo, el hermano de Juan, y otro Jacobo, que era, digamos, uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Después lo vamos a ver en Hechos, ¿no? En Hechos más adelante. Ahora, resulta que Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado por Herodes. Entonces, la aceptación general de todos los intérpretes es que la carta de Santiago fue escrita por Jacobo. Jacobo, Santiago es el mismo nombre, el hermano de Jesús. Y fíjense, si vamos a la carta de Judas, es una carta cortita, chiquitita, antes del Apocalipsis, ahí nomás, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así que aparentemente Judas era otro hermano de sangre del Señor, o medio hermano, podríamos decir, ¿no? Porque era hijo de José y de María. Claro, sí, sí. Entonces acá vemos que tanto Judas como Santiago, según la opinión general, hay quienes dicen que no, pero según la opinión general,
son hermanos o medios hermanos de sangre de Jesús, por lo menos de parte de madre. Sabemos que Jesús no era hijo de José. Así que en algún momento estos hermanos creyeron, pero fíjense lo que dice Corintios 15:1, Primera Corintios. Me estoy haciendo trabajar, ¿eh? Bien, vamos todavía. Primera Corintios 15 habla, 15:4 mejor, dice: y que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, o sea, a todos los discípulos, a todos los apóstoles apareció. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después de esto apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Acá apareció, Jesús se le apareció a sus hermanos también. En esos 40 días que estuvo dando vuelta y enseñando y dando mandamiento y que se apareció a muchas personas, también se le apareció a Jacobo y a Judas. O sea que para no creer ya, ¿no? Es para no ser incrédulos. Así que evidentemente la incredulidad había terminado y ellos que se habían apartado y que estaban en contra de Jesús, porque tenemos que tener en cuenta una cosa: Jesús no estaba cumpliendo su responsabilidad a los ojos de ellos de ser el hermano mayor. Después del fallecimiento del padre, cuando fallecía el padre de familia, el hermano varón mayor tenía que hacerse cargo y era responsable de la familia. ¿Y qué hacía Jesús? Andaba dando vuelta por ahí con discípulos, predicando y haciendo no sé qué cosas. Y no estaba cumpliendo con su rol según lo que tenía que hacer, según las costumbres de su cultura. Entonces era criticado. Por eso en el pasaje que vemos que va la madre María va con sus hijos, van a buscar a Jesús para decirle: estás desvariando, porque le habían dicho así los discípulos: hace algo con tu hijo porque tu hijo está desvariando. Y ellos van con ese reclamo. Y Jesús responde: mira, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Y nos da, si bien le contesta a ellos, nos da una lección que queda para hoy. Y la vimos cuando analizamos aquel pasaje. ¿Me explico? Entonces ahí nos encontramos con los hermanos de Jesús: Santiago o Jacobo, Judas, no sé si habría más, también tenía hermanas, mujeres, Jesús, ¿no? Y vemos que Jesús se le apareció a sus hermanos y confirmó, y fueron testigos también de la resurrección. Bien, seguimos con el libro de los Hechos. ¿Está bien así o vamos demasiado lento? ¿Podemos volar más rápido? Ustedes me dicen la velocidad. Podemos profundizar más todavía. Yo lo estamos haciendo más o menos. Bueno, todos perseveraban unánimes, inclusive la madre de Jesús con sus hermanos, todas las mujeres. Dice: entonces, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro se levantó en medio de los hermanos. Acá asume Pedro un rol importante, ¿no? Como líder, como uno de los principales referentes. Y los reunidos, dice, eran como 120 en número. Por eso les decía que era una casa grande, porque había como 120 personas ahí, todos juntos, unánimes, orando, conviviendo, esperando. Así que Pedro se puso en pie y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Fíjense cómo ya el Espíritu Santo, yo les decía la semana pasada, en el libro de los Hechos es el protagonista, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, lo que dice Pedro hace una interpretación, y vamos a ver, hace una interpretación del Salmo 69 y del Salmo 109, escrito por David, y atribuye las palabras de David la inspiración del Espíritu Santo, directamente, sin duda. Por medio del Espíritu Santo, el rey David dijo esto proféticamente acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, ¿no? Tenían bien claro toda la historia de Judas.
fue guía de los que prendieron a Jesús. Él le entregó, el entregador. Y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense cómo Pedro trata de demostrar lo que va a hacer de acá en más, y él se pone en pie y quiere demostrar, de alguna manera, a sus hermanos, de que este hecho tan traumático y que había sido impactante para ellos, porque dice que fue notorio en todo Jerusalén lo que hizo Judas. Imagínense para ellos, porque fíjense cómo lo dice. Porque era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. El traidor, el que lo guió, el entregador, era de los nuestros. Entonces, Pedro trata de darle un contexto en donde la soberanía de Dios no queda fuera. Ya estaba dicho por el Espíritu Santo cientos de años atrás a través de el rey David cuando escribió esos salmos, ¿cierto? Eso es un punto. Está argumentando, pero cuando argumenta utiliza las Escrituras. No se apoya en su apreciación, sino que se apoya en la autoridad que el Espíritu Santo le da a las Escrituras, ¿no? Algo nos enseña también cuando vamos a tomar una decisión importante, porque ahora vamos a ver que la decisión que tenían que tomar era importante, basarse en las Escrituras. Y con la convicción de que las Escrituras son la palabra de Dios, están inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, otro detalle, fíjense, fue contado con nosotros. ¿Quién contó? Fue contado. No dice, nosotros lo contamos. O no dice, nosotros contábamos con él y nos traicionó. No, fue contado. ¿Quién lo contó a Judas? El mismo maestro. El mismo maestro que los había elegido a los otros 11. Fue contado, fue elegido, fue seleccionado junto con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Cuál era ese ministerio? El apostolado. Era parte, pero fíjense este detalle. Hoy escuchamos, no, este es el ministerio del pastor tal, este es el ministerio intercontinental tal, ¿no? Cuanto más grande, ministerio apostólico y profético y bla, un cartelón así, que no le entra el título al ministerio, ¿eh? Después por ahí aparece la palabra Jesús o Cristo, pero lo importante es el ministerio, bla. Pero acá fíjense que habla de un solo ministerio. Ministerio es de administrador, ¿eh? Un ministro es alguien que administra. Ahora, el ministerio apostólico, él era parte. Entonces, no era que, bueno, vos tenés tu ministerio, porque en la iglesia evangélica nos acostumbramos, ¿vieron? Alguien toca, por ejemplo, Lucas toca la batería, tiene el ministerio de la batería. El otro tiene el ministerio del toc o el ministerio del... Es un llamado y un trabajo que se nos da. Somos administradores de la gracia y del evangelio de Dios a todos. Ellos, los 12, habían sido, y ellos 12 eran los llamados apóstoles. Los demás eran llamados discípulos. Ni siquiera los hermanos de Jesús, fíjense que están puestos después. Dice, estaban los apóstoles, las mujeres, y después menciona a los hermanos de Jesús. Porque el ministerio apostólico era uno solo y había sido contado Judas con los otros 11. ¿Me explico? Digo, para corregir ciertos conceptos que uno los maneja porque uno está acostumbrado a hablar con el léxico evangélico, ¿no? Entonces tenemos ministerio. Y a veces los ministerios le ponen nombres de cosas del Antiguo Testamento, ministerio de los salmistas o ¿cómo es? Las doncellas de Sion, no sé, Sí, claro, y para cada cosa que se hace es un ministerio. Yo entiendo lo que se quiere decir, para darle importancia a la ocupación que cada uno tiene. Pero quiero corregir en general lo que significa esto. El ser ministro es algo que se te da.
Es algo del cual estás investido. Es algo sobre el cual vos tenés que responder después. Es decir, tenés que rendir cuenta. No es que, ahora me nombraron, yo soy el ministerio. No, es algo que te lo da Dios y después hay que rendir cuenta de eso porque te lo dio. Fíjense lo que le pasó a alguien que no cumplió su ministerio. Por eso sigue argumentando don Pedro acá, en medio de esa asamblea de más o menos 120 personas. Y él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, ¿quién este? Judas, pues, con el salario de su iniquidad. Bien, si bien está la soberanía de Dios detrás de todo el accionar de Judas, que así tenía que ser, acá no se le quita la culpa. Porque si, pobre Judas no tiene la culpa, si ya estaba determinado que sea así. No, habla de su iniquidad. Todo lo que hizo Judas nació de adentro, de su iniquidad. El traicionar, el negociar, el vender a Jesús. Porque fíjense que recibió una paga, dice el salario. Entonces él vendió el privilegio de su ministerio. Lo vendió. Ahora, ¿qué hizo con esa plata? Con ese salario dice que compró un campo y se ahorcó, pero con tanta mala suerte que cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso era lo que fue notorio a toda Jerusalén. Dice que fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera fue notorio. Fue de tal manera un hecho que conmocionó a todos, porque ese que traicionó después se suicidó, que se llama en su propia lengua Aceldama. O sea, en arameo, ese campo que compró y donde se suicidó y se murió, se llama Aceldama. Ahí nadie quería ni pisar ese terreno, ¿no? Que en griego sería, le hace la aclaración a Teófilo, significa campo de sangre. Menos mal, porque tampoco yo sabía lo que significaba Aceldama, porque alguno sabe hablar arameo, ¿no? Bien. Menos mal entonces que Lucas nos aclara. Y nos dice que eso significa campo de sangre. Uy, ¿quién quería pisar ahí, no? Porque estaba escrito en el libro de los Salmos, y ahí por fin nos da la cita, porque había dicho que por medio de David el Espíritu Santo nos había dado profecía y no nos decía cuál. Ahora sí, en el libro de los Salmos nos dice, sea hecha despierta su habitación y no haya quien despierte. ¿Yo qué dije? No, perdón. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien viva en ella. ¿Quién iba a ir a vivir ahí? Nadie, mamita querida. Ahí está citando el Salmo 69, versículo 25. Después puede verlo si quiere. Y otro salmo, y tome otro su oficio, que es el Salmo 109, 8. Estos salmos se refiere David cuando habla hace estas menciones, estas declaraciones, se refiere a los enemigos de Israel, ¿no? A los enemigos de Dios. Acá Pedro lo trae a colación como respaldo de su argumentación. Dicen las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, esto: tome otro su oficio. La primera parte, hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, ya se había cumplido, porque así como estaba la cosa, si fue notorio en Jerusalén, nadie iba a decir, ahí ni me meto, no, porque ahí se ahorcó. ¿Viste que se ahorcó ese que lo entregó? No, nadie iba a comprar, así que eso quedó desierto. Pero ahora dice Pedro, nos toca a nosotros cumplir la segunda profecía. ¿Cuál era? Tome otro su oficio. Es decir, alguien tiene que tomar ese lugar en el ministerio, en el apostolado. Y bueno, Jesús les habló mucho y en estos 40 días dice que les abrió mucho el entendimiento, ¿no? Y yo creo que, fíjense, por ejemplo, el ejemplo de Jesús caminando a Emaús con estos dos discípulos. ¿Qué hizo? Les abrió el entendimiento y les abrió las Escrituras desde Moisés, pasando por toda la historia, los profetas, todo lo referente a él, lo que hablaba en profecía en el Antiguo Testamento del Mesías y el cumplimiento en su persona. Y entendieron, ¿no? No ardía nuestro corazón, dijeron después. Así que yo creo que estos 40 días
Jesús se ocupó de abrirle las Escrituras, de traerle pasajes del Antiguo Testamento para que ellos entendieran lo que estaba pasando y lo que vendría, que era mucho más grande todavía, ¿no? Donde ellos serían protagonistas. Bien, es necesario pues, dice, entonces, en virtud de las Escrituras, en virtud de todo esto que estoy haciendo, de estas consideraciones que estoy haciendo, por eso el pues, es necesario pues que de estos hombres, y fíjense, tome otro su oficio, tenemos que reemplazar a Judas, pero había una condición, tenía que tener ciertas condiciones, no podemos hacerlo. ¿Y quién se atrevía a nombrar? Porque el que los había contado y llamado era el maestro, y el maestro se fue sin nombrar a otro. Le tenía que haber dicho, maestro, mira, Judas no está más, ¿qué hacemos? Pero evidentemente estaban en otro tema y tantas cosas que preguntar y que escuchar de Jesús, que ahora estaban meditando sobre este tema. Y fíjense, vamos a ver, que no es que a Pedro se le ocurrió y Pedro dijo, a ver muchachos, vamos a elegir otro, sino que fue esto charlado entre todos los apóstoles. Porque vamos a ver que después habla en plural, ¿no? ¿Cuál era la condición? Dice, es necesario pues, es la condición, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿no? Entonces la condición para reemplazar tiene que ser un reemplazo similar. Judas había estado todo el tiempo desde el inicio. Lo único que no pudo ser Judas testigo de la resurrección. Por eso dice, primera condición, que haya estado con nosotros desde el principio y no solamente que haya estado de lejos, porque fíjense, esta es la idea de este concepto que está acá, dice, entraba y salía entre nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué se les ocurre que puede significar este giro idiomático, esta manera de decir? ¿Quién entra y sale en la casa? Alguien familiar, alguien que comparte la vida, ¿no? Que es de la familia, que es íntimo. A eso se refiere Pedro. No que entraba y salía y qué sé yo. Por ahí era un discípulo que cada vez que Jesús salía a hablar, él estaba ahí. O capaz que fue testigo de todos los milagros de Jesús. O puede ser un testigo de todas las enseñanzas de Jesús. No, la condición era que haya estado viviendo, compartiendo la vida errante de Jesús y sus discípulos. Por eso entraba y salía. ¿Me explico? ¿Se entiende la idea? Porque si no decimos, bueno, entraba, salía, ¿de dónde? ¿Para dónde? Bueno, es la idea. Que había participado de lo cotidiano con Jesús. Comenzando desde, y fíjense, ahí nos pone el término desde cuándo tenía que haber entrado y salido. Desde el bautismo de Juan, desde el bautismo de Juan, allá cuando empezó todo, cuando Jesús empezó su ministerio, y hasta que fue recibido arriba, o sea, hace unos días atrás. Que uno que tenga estas características sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y acá sí le agrega una condición que Judas no tenía: ser testigos de la resurrección, que era lo fundamental, porque había que salir a decir, una persona murió y después vivió y se fue al cielo. Y acá nos da una lección importante: no se puede ser ministro, es decir, parte del ministerio, si uno habla por boca ajena, porque lo estudié, porque me dijeron, porque lo leí o porque escuché que alguien lo dijo. Tenemos que, para poder dar testimonio, tenemos que ser testigos. ¿Y qué es un testigo? Alguien que lo cuenta en primera persona. Yo estuve ahí. Yo no puedo hablar del amor de Dios si yo no experimenté el amor de Dios. Yo no puedo hablar de la salvación si yo no siento que la salvación haya operado en mí. ¿Me explico? Entonces uno
tiene que ser testigo, es una condición que tenía que tener el reemplazante de Judas. Ellos, por ejemplo, era fundamental porque la resurrección es el hecho más importante, es la confirmación de todo el ministerio de Jesús. Y tenía que ser testigo, no podía decir, no, mira, a mí me dijo que resucitó. No, tenía que tener, por eso iban hasta dar la vida, ¿no? Hasta la muerte. Porque ellos lo vivieron, yo estuve ahí, a mí nadie me lo contó. No es que Lucas, por ejemplo, él recabó información de otros, pero acá había que ser, no era fácil. ¿Me explico? Entonces, entendamos que si Dios nos llama a un ministerio y sentimos, porque tenemos el llamado, tenemos que empezar a vivir un montón de cosas y a buscar un montón de cosas que seamos nosotros los protagonistas de esas experiencias. Es ahí donde se complica la vida cristiana, ¿saben? Porque es fácil venir, sentarse, escuchar, me voy a mi casa y hago lo que sea. Ahora, cuando yo quiero aplicar los principios bíblicos en mi vida particular, en esa vida, ¿vieron? Cuando salía y entraba en la vida cotidiana de la familia y de las personas que me rodean, es ahí donde empezamos a tener dramas. Porque saben que somos gente, y la gente es gente. Y no somos ninguno, es igual al otro. Entonces ahí es donde, y es en ese roce y chisporroteo, en donde vamos teniendo las experiencias que después nos permiten decir, yo lo viví. Mirá, no, tranquilo, yo ya pasé por ahí. Podemos ayudar a otros, ¿no? ¿Me explico? Ese es el ejercicio. Si no, no podemos ser testigos porque yo estudié, porque yo sé, porque yo aprendí. No. Te podemos repetir, pero acá el requisito era otro. Seguimos. Y dice que señalaron a dos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Ah, qué lindo sobrenombre, ¿no? Se llamaba José Barsabás y le decían Justo. Y a Matías. ¿Dónde está Matías? Ahí. Y fíjense, esto es raro, ¿no? Pero un detalle importante. Y orando dijeron, tú, Señor, fíjense un detalle en el versículo 23, señalaron. Y orando dijeron. ¿Ven el plural? No dijo Pedro, y Pedro señaló y Pedro oró, orando. Se ve que había un acuerdo, esto lo conversaron entre los apóstoles, y Pedro fue la voz cantante, pues siempre fue la voz cantante Pedro, ¿no es cierto? Siempre era el que, por eso metía tanto la pata, porque él siempre salía. Así que, ¿te animás, Pedro? Pero ¿cómo no? Pedro se paró y dijo, esto es lo que hemos acordado, pero estaban en acuerdo, fíjense, por eso oraron, señalaron a estos dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías lo pusieron ahí y oraron. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones. Y acá algunos estudiosos dicen, ¿a quién oraron? ¿A Dios o a Jesús? Me parece una discusión ridícula, pero saben que estas discusiones en teología existen. Y en la historia existe. Y escriben 3, 4 páginas de un libro para decir si oraron a Jesús o oraron a Dios. Dice, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos es el elegido. ¿Cuál de estos dos va a ser contado otra vez con nosotros para participar del ministerio apostólico? Que no era para todo el resto, no era para los 120, era para estos 11 más Matías o José. ¿Por qué eligieron esos dos? Porque aparentemente eran los únicos dos que contaban con esos requisitos, desde el principio hasta el final, y estuvieron y eran reconocidos. El resto, no, yo estuve después, vine después, no, listo. Y yo me colé cuando ustedes pasaron, no, listo, ¿no? Estos estuvieron desde el principio. Tal vez, y lo que muchos creen, eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y así como algunos de los discípulos de Juan el Bautista terminaron siendo apóstoles, él terminó siendo discípulo de Jesús del principio. Para que tome parte, sigue la oración, interrumpí la oración acá los muchachos. Dice, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. No vamos a considerarlo, hay consideraciones de esto, pero lo salteamos. Y dice, y les echaron suertes,
Y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue contado con los 11 apóstoles. Echaron suertes. Yo le decía a Gabriel, yo quiero ponerme, voy a hacer ayuno de oración para que el Señor me revele el próximo número del Kini 6. Pero hasta ahora no recibí ninguna revelación. Echaron suerte, ¿qué significa? Hicieron una timba los muchachos. Tatetí. Pusieron las condiciones, pusieron el filtro y pasaron solo 2, aprobaron. Ahora había que definir quién decía quién, si el maestro había elegido. ¿Quién se iba a arrogar el derecho de decir, es justo o Matías? Así que echaron suertes. Pero fíjense, antes que Jesús se fuera, no echaban suertes. Jesús decidía porque Él conocía los corazones. Y vamos a ver después que una vez que vino el Espíritu Santo, nunca más echaron suertes. Y cuando tuvieron que elegir a los diáconos, no echaron suertes. Al pobre Matías nunca más supimos nada. No sé qué pasó con Matías. Pero en ese momento, donde todavía ellos no tenían la suficiente luz, el Señor y Dios validó su fe y utilizaron un método que se utilizaba en el Antiguo Testamento, el echar suertes, y se creía y se creía con fe, no una creencia, sino una creencia, digamos, una actitud de fe, de que Dios guiaría eso. Lo ponían en oración y echaban la suerte y era considerado como una señal de Dios en un sentido o en el otro. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya la suerte ya pasa por otro lado, porque no vivimos de suerte, sino que vivimos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a ver que después, cuando eligieron los diáconos, no echando suerte, sino buscando la guía del Espíritu Santo, el resultado fue distinto. Por ejemplo, Esteban, ¿no? Ahí lo encontramos a Esteban, haciendo un gran papel entre los elegidos. Bien, tenemos que terminar acá. Terminamos el capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos muy rápido, vamos muy lento, vamos bien. Bien, perfecto.